Bueno, señores, si quieren saber ustedes qué impuestos puede subirnos el gobierno dentro de nada, qué subidas se prevén para ajustarnos a lo que Bruselas exige, se habla de algún tipo de IVA, podría repercutir la subida en el IVA de los restaurantes y bares, lo que consumimos en bares y restaurantes. Se compensaría con una bajada en el IVA de los espectáculos, no en el cine, pero sí a lo mejor en teatro, conciertos, etcétera, etcétera. Y se está hablando también de impuestos, subida de impuestos especiales, o sea, de hidrocarburos, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, saludamos ya a Daniel Lacalle. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, bienvenido. ¿qué tal? Economista Daniel Lacalle, que nos visita con cierta asiduidad o regularidad y que nos interesan mucho sus opiniones. Y esta noche vamos a hablar de esas posibles subidas impositivas que nos está anunciando el gobierno. Pero antes, ¿cómo está el barómetro a esta hora, Javier de Hoyos? Antonio, está muy igualado. Ahora mismo le estamos preguntando a ustedes que qué impuesto prefieren que se baje, si el de los bares o recordamos que hemos dicho cultura, pero Bares, también referido a espectáculos. Espectáculos, efectivamente. Eso es. Pues ahora mismo el de los bares va a un 48%, un 49% frente a un 51% del de cultura. Está muy igualada la cosa, pero pueden votar hasta el final de la noche. Por supuesto que sí. Me sorprende que los bares no arrasen en es el país con más bares. Ya. Oye, hay muchos bares y muchos restaurantes en este país, ¿eh? Y los bares no son cultura. También se hace Bueno, cultura hombre, en los bares. perdona, yo dependería No se hace cultura en los bares que me en dejen España. elegir qué cultura, ¿no? Porque la cultureta, como decimos en Cataluña, de la Gauche Divine, pues a lo mejor prefiero no La cultura con K, que algunos No, la practican, no cultura tiene de nada que ver verdad, con la cultura con Mérida, el mayúsculas. teatro de Mérida, eso sí. Eso es. ¿Eh? Pues yo siempre lo he defendido, ¿no? Que se bajara el IVA cultural por una razón, y la explico. Y es porque si uno ve lo que estaba pasando, el tipo que hay en Europa, es verdad que estaba muy alto en España. Y la cultura es la industria cultural. Yo me refiero a la industria cultural, son muchos puestos de trabajo y sobre todo es marca España, ¿no? Y yo creo que eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, porque forma parte de la esencia como país, es la proyección internacional que tiene, es por lo que viene mucha gente aquí. Y para eso, pues hay toda una industria en España que tiene en estos momentos un IVA que está por encima, muy por encima en algunos casos, de la media europea. Y estamos hablando de la necesidad de armonizar también los tipos, de acomodarnos al entorno en el que estamos. Y en este tema yo creo que estamos todavía desacompasados, ¿no? Y además, como yo he dicho siempre, no solo que alimente el alma, la cultura, alimenta la cuenta de resultados. Es decir, sí, alimenta la cuenta de resultados. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, por poner un caso doméstico, ¿no? Que se puede aplicar a muchos sitios de España, lo que supone un festival como el de Teatro Clásico de Mérida, en turismo, en pernoctaciones, en consumo, en restaurantes, en decir, en gente que viene por la excusa de una obra de teatro, pero que luego repite su visita. Y eso pasa en Extremadura, pero pasa también en todas las comunidades donde existen manifestaciones culturales. Yo creo que no... A ver, entonces, vamos a ver. ¿Sabemos lo que va a subir el gobierno? ¿Qué impuesto va a subir? ¿Qué subidas va a haber? Hoy le preguntaban al señor Montoro sobre el particular. Dice, no voy a tocar ni el IRPF no lo va a tocar. Ya, bueno. Y no va a tocar... Bueno, vamos a escucharlo, venga. Sí. No se va a tocar el IRPF ni el IVA. Por tanto, eso con toda claridad. Y lo que estamos explorando es continuar con un cambio en el impuesto sobre sociedades y estamos también trabajando en modificar también algunos de los tributos especiales, pero insisto, algunos de los tributos y todavía no hay ninguna decisión a ese respecto. El gobierno se ha conformado, como saben, los nuevos cargos han tomado posesión la semana pasada, por tanto estamos en una fase en la que yo le pediría que se desprenda quien los tenga, de nervios, vamos, que no se pongan nerviosos, que tenemos tiempo para llevar adelante los asuntos. El primero es el techo de gasto y los objetivos de déficit de las administraciones públicas y concretamente las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, según Montoro, no va a tocar el IVA. Ajá. Cuando habla del IVA, entonces no se va a tocar nada ni para espectáculos ni para restaurantes, porque alguien ya sugería esta tarde, ojo, que puede subirlo en bares y restaurantes y bajarlo en espectáculos. Eso se ha dicho, se ha filtrado. Él dice, el IVA no se toca y el IRPF, que tampoco se toca, pero sí los impuestos especiales, etcétera. ¿Qué opinión tienes, Daniel? Hombre, vamos a ver. ¿Y qué lectura haces de todo esto? Yo creo que la lectura fundamental es que si se va a subir el techo de gasto, se van a tener que subir impuestos. El problema nunca ha sido de cumplir con los objetivos de Bruselas mientras crecíamos, etcétera, etcétera. El problema es
que hay todo un arco parlamentario que lo único que exige es aumentar el gasto. Entonces, no solamente arco parlamentario, sino también en las comunidades autónomas, etcétera. Si se va a aumentar el techo de gasto... Además, eso ya está pactado con Ciudadanos, aumentar el techo de gasto. Cosa que, gastar bueno, más. Vamos, entonces, recordemos, y esto lo hemos hablado aquí, que la consecución del objetivo de déficit no era un problema si se mantenía el incremento de recursos que ya existía, es decir, los 10.000 millones que ya tenían las comunidades autónomas y el aumento que ya se daba dentro de los presupuestos. En cualquier caso, si se va a aumentar, van a tener que entrar en un proceso de aumento de impuestos que tiene un impacto negativo. Y el ministro obviamente está hablando de esa manera porque él es absoluta y totalmente consciente de que aumentar los impuestos para cumplir con unas reglas de déficit en un momento de recuperación frágil pone en peligro la recuperación y el empleo. Él lo sabe. Él sabe que si el impuesto que más impacto tiene en todo el mundo, hay centenares de estudios de todas las universidades del mundo, el impuesto que más impacto tiene en el mundo, en creación de empleo, en inversión, en crecimiento económico, es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, que es el que se aplica a las empresas. A las empresas. Claro. O sea, el impuesto de sociedades es un impuesto en el que está absolutamente demostrado que las bajadas tienen un efecto positivo, lo hemos visto, tiene un efecto positivo en inversión, en creación de empleo y en efecto multiplicador, aumento del Producto Interior Bruto, lo hemos visto el año pasado. Pero sobre todo, lo que está demostrado es que las subidas del impuesto de sociedades nunca generan los aumentos de recaudación que se estiman por parte de los políticos. ¿Cuánto paga el impuesto de sociedades en España? ¿Qué pagan las empresas? Empresas, empresas también son aquellos que se constituyen como autónomos como empresa y tienen 2 empleados, 3, y también pagan el impuesto de sociedades. ¿Cuánto se paga en España en el impuesto de sociedades? En España el impuesto de sociedades es alrededor del es el 25%. El 25%. Es el 25%, luego hay una serie de deducciones, hay una serie de elementos que hacen que, bueno, pues que el nivel de pago de tasa efectiva, según la agencia tributaria, es alrededor, pues un poquito más del 23%. Y si lo sube, significa que estaríamos a lo mejor hablando del 30%, subirlo, o sería mucho, subirlo al 30%. Vamos a ver, esto por favor, un poco de tranquilidad, porque si hay alguien que que sabe perfectamente el efecto devastador que tiene una subida de 5 puntos, cuando además en el resto del mundo, en Irlanda, en Hungría, en Estados Unidos, en Reino Unido, se está bajando el efecto como subas el impuesto de sociedades, sobre todo en tasa efectiva, del 25 al 30%, el impacto es devastador. O sea, de verdad que sería... ¿Qué subida contemplarías tú en ese impuesto de sociedades? No, yo lo que veo que hay una obsesión, particularmente en los partidos en los que están participando en el pacto, hay una obsesión con el tema de las deducciones, que a mí me parece alucinante, porque en un país donde se entregan prácticamente 10.000 millones anuales de subvenciones, nadie cuestiona las subvenciones, pero se cuestionan las deducciones. Fíjate qué curiosidad. O sea, yo te doy una subvención como gobierno, fíjate qué bueno soy, y te parece muy bien. Ahora, te dejo ganar un poquito más y eso les parece muy mal. Curioso. En cualquier caso, con el tema de las deducciones, el problema que tienes fundamentalmente es que las grandes deducciones que hay en el impuesto de sociedades, desde luego las que bajan la tasa efectiva, son fundamentalmente para creación de empleo fijo, para inversión en I+D+I, para inversión en el propio negocio, es decir, en bienes de equipo, etcétera, y por lo tanto, obviamente tienen un impacto sobre esos elementos. De hecho, en los países en los que se llevó a cabo eliminaciones de deducciones de ese tipo, no se consiguió en ninguno, esto es muy importante, en ningún país de la eurozona se han conseguido los ingresos que se pretendían conseguir. Por lo tanto, el fiar la consecución del objetivo de déficit al aumento de los ingresos vía nuevos impuestos, no solamente no te lleva a cumplir el objetivo de déficit, sino que además lo que te lleva es un agujero fiscal más grande. Ahora te pregunto por alternativas, pero, por ejemplo, hemos visto que en Gran Bretaña hoy ha anunciado Theresa May, la primera ministra, que ella, para, digamos, compensar las posibles salidas de empresas por el Brexit de la City, entre otros sitios, va a bajar el impuesto de sociedades al 17%, mientras aquí anunciamos que podemos subirlo, según dice el señor Montoro. Fíjate, eso significa que habría empresas que no recalarían ya en España, evidentemente. No, desde luego, pero no, recordemos, por favor, yo creo que hay que hacer la lista, ¿no? O sea,
Suecia, los países nórdicos. Sí. Los países nórdicos tienen alrededor del 25% también. Tasa efectiva, recordemos, tasa nominal es el máximo, tasa efectiva es mucho menor, ¿no? Miremos el caso de Irlanda. Irlanda está en el 12,5%. Inglaterra lo va a bajar al 17% o al 15%, no lo sé. Trump lo va a bajar al 15% en Estados Unidos. Hungría lo va a bajar al 9%. Es que si nosotros nos ponemos en el elemento contrario, es que hasta Francia está tomando medidas fiscales para atraer empresas, precisamente reduciendo los impuestos. ¿Por qué? Pero si es que es muy evidente. El efecto, claro que si reduces el impuesto de sociedades, por supuesto, en el concepto de impuesto de sociedades, en los primeros meses, trimestres, vas a recaudar un poco menos. Pero recaudas mucho más en el IRPF, en el IVA, porque el consumo aumenta, porque aumenta el empleo, porque aumenta la inversión y, por supuesto, atraes capital, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, el riesgo que están poniendo encima de la mesa, sobre todo es importante, no por ese elemento de que la obsesión sea en eliminar las deducciones. Esto es muy importante, que la gente lo entienda. ¿Por qué? Porque en un país como es España, en el que ya de por sí lo que nosotros necesitamos es ir rápidamente cambiando el patrón de crecimiento de los sectores tradicionales de toda la vida, la construcción, las telecomunicaciones, la energía, etcétera, lo que tenemos que hacer es entrar rápidamente en generar una serie de deducciones para que la inversión en los sectores de alta productividad aumente. Si nosotros empezamos a eliminar esas deducciones, lo que ocurre es que ese dinero simplemente se va a otro sitio. Se va a otro sitio. Claro. Entonces, si subimos el impuesto de sociedades, vía a lo mejor eliminando deducciones, y suben los impuestos especiales, estaríamos hablando de tabaco, alcohol, fundamentalmente, no sé, algún más, tabaco, alcohol, hidrocarburos. O sea, gasolina, diésel. Lo que llaman... El diésel y la gasolina, etcétera, etcétera. Esos serían los tres. Sí. ¿No habría que tocar entonces el IVA, se supone, o sí? Bueno, vamos a ver, es que esto, claro, estamos haciendo cábalas sin saber todavía cuál es el techo de gasto que se va a aumentar y cuánto, porque aquí recordemos que el gran riesgo que está diciendo todo el mundo que analiza los programas de los partidos y del es todos los partidos fían la consecución de los objetivos del déficit a un elemento completa del que no tienen ningún tipo de información en cuanto a su capacidad recaudatoria, que es la supuesta lucha contra el fraude. Segundo, y muy importante, lo que no sabemos es cuánto se va a aumentar ese gasto y en qué partidas, porque claro, la otra cosa que le importa a Bruselas y a cualquiera que analice es si son partidas que aumentan el déficit estructural, es decir, son gastos que luego, venga quien venga, no los vas a poder cortar, que ese es el problema. Pero el tercer elemento es que los ciudadanos tienen que entender que en España nunca se han cumplido los objetivos de déficit desde el supuesto aumento de ingresos. Nunca. Entre otras cosas, España ha sido siempre un país deficitario, excepto en 3 años, los años de la burbuja inmobiliaria. En todos los años, desde 1980 hasta ahora, siempre ha sido un país deficitario. Por lo tanto, añadir a eso que la media, no ya en España, en la eurozona, de error en las estimaciones de los partidos políticos y los gobiernos en cuanto a ingresos estimados versus reales, la media de error es alrededor del 50%. Del 50%. Por lo tanto, cuando dicen, no, vamos a recaudar no sé cuántos, bueno, primero, no recaudan eso. Segundo, gastan más. Eso es lo que ya nos ocurrió el año pasado. Entonces, hay que cambiar el chip. Y de verdad que tenemos que cambiar el chip porque cuando se tiene un déficit como el que tenemos, creciendo como estamos creciendo y creando empleo como estamos creciendo, nos vamos a encontrar con un problema cuando se acabe la fiesta de la política monetaria. Porque ahora mismo todo el mundo considera que todo es fantástico. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están muy bajos, el Banco Central Europeo ayuda, etcétera, etcétera. Pero eso tiene fecha de caducidad. Sí. Entonces tenemos que ser muy conscientes de ese riesgo. A ver, venga, ¿quién había pedido la palabra? Venga, Pieito, me da igual, venga. Venga, perdón. Sí, perdona. Vamos, es que yo no puedo estar más de acuerdo. En este caso, poco tengo que preguntarte y decir que yo estoy totalmente de acuerdo. Y además las informaciones que mañana publicamos todos de que los anuncios que ha hecho Theresa May precisamente, y además el propio Fillon también, es decir, el centro derecha francés está hablando también todos de bajar
los impuestos a las empresas, el impuesto de sociedades. Pero aquí escuchas al PSOE, escuchas a Ciudadanos, escuchas el propio PP, que yo siempre digo que este PP es un partido socialdemócrata, si se analiza su política impositiva y los presupuestos, que es por donde de verdad... Pues me hace mucha gracia que se ríe Esther, pero es que es un partido socialdemócrata. No, no me río, estoy sonriendo. No, ya, que no pero eso, si no me parece, no la vas a parece mal. No vas a dejar que se ría. Estoy sonriendo porque no nos van a subir ni el IVA ni el IRPF. ¿Quién dijo semejante cosa? Yo, ¿cómo no voy a dejar? A mí me hace gracia. Pues ya es está, que no te ofendas. es una firma. No, no me ofenden Cariñosamente. absolutamente. Yo lo que digo es que es un partido socialdemócrata, el Partido Popular. Pero yo lo que te quería preguntar, un dato, que es uno de los debates Yo me he enterado ahora, que soy socialdemócrata. Sí, es un partido social. Yo lo digo siempre. No, porque además la derecha en España le gusta. No hay ninguna diferencia en la política que se ha llevado de mantener a toda costa el gasto social, que es un hecho empírico. Es un hecho empírico que el gasto social va a ser superior en este año al máximo histórico, que es un hecho empírico que el gasto público está por encima del pico de la burbuja en el año 2007. O sea, que si hubiera seguido gobernando Zapatero, hubiéramos salido de la situación de dificultad, igual que como ha gobernado. No, igual no. Claro, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No somos socialdemócratas. No, es que no. Algunas teclas serán distintas. No me gusta que te llames. No, yo creo que perdona la pregunta. Sí, las culpas graves. Estando de acuerdo totalmente contigo. Hay uno, como se demuestra, los datos después son una cosa y los lugares comunes del debate político son otros. El IVA cultural. Sí. ¿Cuánto representa el IVA cultural en la recaudación del Estado? ¿Qué entendemos por IVA cultural? Porque vuelvo a decir, los libros es uno de los aspectos más relevantes de la vida cultural de un país y en este país el IVA del libro es un 4%. Entonces, o de los propios periódicos. Que es no, el IVA cultural, cuando se habla del IVA cultural en España, se habla del cine y el espectáculo. Se habla de cine y espectáculo. ¿Y cuánto dinero es eso? Es bajísimo. Y además la recaudación es muy pobre, es bajísima. Es irrelevante desde un punto de vista presupuestario. Pero fíjate qué curioso, sí me parece interesante desde un punto de vista económico. Es decir, hay como un consenso absoluto de que el mundo de la cultura no puede vivir con un IVA del 21%, pero todos ustedes sí. Y todas las empresas estupendamente. Hay un consenso de que las empresas culturales no pueden vivir con un IVA del 21%, oiga, que a lo mejor lo es, que a lo mejor es cierto, pero que todas las empresas, todo el resto de las empresas... No, hay una cosa, Daniel, hay algo constatable y cierto, perdona. Y es que cuando se produjo la subida del IVA en el teatro, que por cierto, se lo subieron al teatro el señor Montoro y se lo subió a la vez, no sé por qué, a las peluquerías. Se cerraron miles de peluquerías en España. Y el teatro cayó en... Perdona, miles de peluquerías. Esto el sector... Hombre, porque tú tienes un peluquero fino y tal, pero hay cosas que... Déjame que te diga, Dani, si yo te doy la razón en que fue insignificante, pero el daño no es insignificante. Al que le toca, le hace un daño atroz. Carmelo, si nadie está dudando de que a muchas empresas culturales, nadie está dudando que a muchas empresas culturales y a muchas peluqueras, con un saludo a todas y peluqueros de toda España, les habrá hecho mucho daño la subida del IVA. Nadie lo está poniendo en cuestión, por supuesto que no. España es un país que estando en 3 años de recuperación, tiene todavía prácticamente la mitad de las empresas que según la agencia tributaria, en pérdidas. Claro que nadie lo pone en duda. Lo que me parece que es un debate absolutamente demagógico es que se considere que es insufrible para los actores, pero no para las pobres peluquerías, ¿no? Curiosamente. Y lo que me parece absolutamente ideológico, no ideológico, sino absolutamente ilógico, es que se considere que las empresas culturales no pueden soportar ese IVA y, oh sorpresa, todo el resto de las empresas lo pueden soportar y además se le puede subir. Yo creo que espera un momento, José Antonio, que había pedido la palabra. Me lo cede Maruenda, muy amable. Luego la recupero. Yo comparto mucho de lo que ha dicho, Daniel, vaya por delante, yo no trato de polemizar, pero me parece que es una congruencia que haya un tipo elevado del IVA
cuando estamos hablando de que Theresa May, Donald Trump, todo el mundo quiere bajar los impuestos, sin embargo, en materia de IVA cultural estamos muy por encima de la media europea, es lo que trato de decir. No, es decir, pero si estamos hablando de que armonicemos lo que está pasando en el ecosistema europeo. Cada vez tú sabes bien porque que yo cada vez Daniel, que, de verdad, cada vez mira, que en Europa yo no defiendo al actor de relumbrón, entre comillas, con eso todo es igualmente sino al señor que monta la iluminación, el señor que lleva el escenario, el señor de la industria. Es que es la industria. Pero si yo soy el primer... Pero vamos a ver, pero que yo soy el gran defensor de la industria cultural y la industria no cultural. El problema es que consideremos que la industria cultural tiene que tener unas ventajas que todas las demás no tienen. ¿Y por qué no se manifiestan contra el IVA de esos pobres peluqueros? Si estás diciendo, oye, el impuesto a sociedades hay que armonizarlo a lo que se está haciendo en el entorno, si yo estoy de acuerdo contigo. Sí, sé lo que estás diciendo y creo que estamos diciendo... Pero el tema cultural igual... Que sí, pero recuerda, y te recuerdo, cómo funciona la Unión Europea en temas fiscales. Sí, claro. Cada vez que en la Unión Europea se utiliza la palabra armonizar, es subirlo al más alto. Bueno, vamos a ver, Paco, que te la palabra. Y también Martín yo entiendo que la economía, que no es una ciencia exacta, ni nunca lo ha sido, por más que algunos economistas tipo Varoufakis, que estudian en Groenlandia, crean que es así, ¿no? De estos así le fueron a Varoufakis, claro, ya Grecia. ¿no? Y entonces yo, que modestamente, desde una posición marginal, pues me tocó vivir la elaboración de 5 o 6 presupuestos generales del Estado, ¿no? Pues porque estaba en aquel momento en una posición marginal, pero que estaba ahí viviéndolo, es súper complicadísimo. Sí. Es decir, es que no hay un sitio donde tú saques dinero para el presupuesto. Hay muchos sitios donde tú sacas, y aquí, insisto, siento citarte tanto, querido Monago, pero bueno, hoy me toca también, con el cariño que te tengo, como presidente que has sido, lo sabes muy bien. Ojalá hubiera un solo impuesto, y dices, subo esto y resuelvo el problema, digo, sin cargarte la economía, ¿no? Por tanto, el ejercicio de equilibrismo que tiene que hacer un ministro de Hacienda, por eso son tan impopulares, en el gobierno y fuera del gobierno, yo os puedo asegurar que Montoro nació impopular, y ahí sigue, ¿no? Y por eso lo ha mantenido Rajoy. Porque más desde que es ministro de Hacienda. Sí, pero ya lo fue con Aznar y también lo odiaba todo el mundo, ¿no? Primero odiaban a Rodrigo Rato, aunque os sorprenda, ¿sabes? El ministerio, todo el mundo estaba cabreado por los recortes, a Barea, el famoso Barea, y las tijeras, que en realidad el que tenía las tijeras era Aznar, que él que se reunía y cogía tijeras y venga a cortar, ¿no? Por tanto, es muy difícil, ¿no?, cuadrar un presupuesto. Por eso, cuando un ministro de Hacienda dice, hay que sacar de aquí, dices, oye, pues lo de las gafas o no sé qué, hombre, es que es poco, son 10 millones. Pero si a todos los 10 millones vas diciendo que sí, al final no te cuadra el presupuesto. Por tanto, el problema que tenemos, seguimos teniendo un problema de ingresos. Yo he dicho antes, y tú que eres un muy buen economista, creo que no me desmentirás, que en España el problema gordo es que el pago de impuestos con respecto a lo que es nuestro PIB es el más bajo de Europa. Y eso es un dato objetivo, estadístico. Y entonces, claro, tienes un problema de ingresos. Si la gente que nos ve, todos, yo el primero, pagáramos lo que tenemos que pagar, que, bueno, ahora ya en la red es un defraudador, pero bueno, es un ejemplo que se entienda, pues resulta que no tenemos ese problema. Si no hubiera, mira, acabo con esto, si en lugar de un 25% de economía sumergida tuviéramos el 12% de Alemania, ¿cuánto es? Hombre, no me digas que no, es una pasta gansa. Y te voy a decir por qué. Hombre, Paco, permíteme decirte que estando de acuerdo en algunas cosas, primero, la mejora de los ingresos no se hace haciendo que sea mucho más difícil que se haga el cambio de patrón de crecimiento, que haya mayores empresas de alta productividad y que se perpetúen vía subvenciones las empresas de baja productividad. Tú lo sabes. Segundo, el problema de ingresos en España es fundamentalmente que tenemos muchísimas pymes, fundamentalmente nanoempresas, ni siquiera pequeñas y medianas, y luego muy pocas, que aquí todo el mundo demoniza a las grandes empresas, tenemos muy pocas empresas grandes y encima muy cíclicas, y sobre todo empresas, y por eso está el IBEX como está, sobre todo son empresas que hace mucho tiempo que ya no crecen orgánicamente, hace mucho tiempo que tienen unos beneficios orgánicos, de nuevo, no me vayan a venir con beneficios nominales, cuando haces una adquisición con deuda, son empresas que son empresas muy maduras y tenemos que atraer muchas más grandes empresas. No puede ser, por ejemplo, es un dato empírico, que el 1% de las empresas paguen el 50% del impuesto de sociedades. Eso es un hecho. Entonces, el problema de ingresos, como no se soluciona, es subiendo impuestos, que lo que hacen es perpetuar el problema, porque este debate lo tenemos dentro de 10 años de nuevo, que es el debate eterno.
Entonces, el problema no lo vamos a solucionar acudiendo a las mismas recetas porque, entre otras cosas, tampoco se soluciona el problema de déficit. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo problema por el lado de los gastos. Entre otras cosas, entonces, ¿cuál es el problema? El ministro de Hacienda, que efectivamente es el trabajo más ingrato posible y no le arriendo las ganancias porque es muy duro, se encuentra con 3 problemas fundamentales antes de pensar en los ingresos. El primero es que no es solamente una cuestión de gasto, sino de incumplimiento de gasto. Porque claro, si tú dices, oiga, esta es la partida, bien, estupendo, pues, pero es que resulta que con esta carrera, a ver quién es el que gasta más, el que se convierte en un incentivo perverso porque es el que más rescatan, bueno, ese es el primer problema con el que se encuentra, porque eso ya le viene añadido, el día 1 de enero ya lo tiene, ese agujero ya puesto. Segundo, el coste de ese agujero, porque ahora mismo los tipos de interés están muy bajos y el Banco Central apoya, pero cuando eso se acabe, solamente la refinanciación de 300.000 millones de deuda aproximadamente que te salen en un año, no netos sino brutos, solamente eso te puede costar el equivalente a todo el ejercicio de malabarismo que haces. El tercer problema, antes todavía de entrar en los ingresos, es el problema de las cuentas cruzadas. El propio ministro, con esos presupuestos, se encuentra con que hay cuentas en las que hay unas enormes cantidades de duplicidades que es muy difícil ir manejando porque la ejecución presupuestaria, como tú bien sabes, hasta septiembre, octubre más o menos, es prácticamente perfecta. Fíjate qué casualidad. Y a partir de octubre viene lo que yo llamo... La brigada del gasto. Viene la fiesta. Octubre, noviembre, diciembre. O en octubre, noviembre, diciembre se dispara. Y eso es antes de pensar en los ingresos. Luego, cuando piensa en los ingresos, se encuentra con los impuestos que tienen poder recaudatorio y los impuestos que tienen bajo poder recaudatorio. Los impuestos que tienen poder recaudatorio son el IVA y el IRPF. Y los impuestos que tienen un muy bajo poder recaudatorio, en particular, es el impuesto de sociedades. ¿Por qué? Precisamente por la ciclicidad y por el riesgo que hay en un país en el que hoy... No en medio de la crisis, sino hoy sigues teniendo la mitad de las empresas en pérdida. Pues entonces, te exijo, te pido perdón, Daniel, porque es que además quiere intervenir Martín Momón. Seré breve, como decía Beito Carmelo ha pedido, pero solamente una cosa, ¿qué alternativa entonces a esto? ¿Qué subida entonces podría ejecutar el gobierno para evitar, por ejemplo, la del impuesto de sociedades? O IVA o IRPF. ¿Qué subidas? No, ¿Tú crees que no hay que subir para ajustar? Es que no tiene ¿Qué alternativas? A ver. La alternativa fundamental es la responsabilidad crediticia. La alternativa no es la subida de impuestos porque... de ningún tipo. Y lo vaticino aquí ya... volveremos a incumplir por media décima, por lo que sea, pero volveremos a incumplir. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema fundamental de la alternativa... Entonces, ¿el ajuste por dónde lo hacemos? Es que el ajuste... Si no subimos los impuestos, el ajuste tiene que venir como... Los ingresos por dónde los... El ajuste tiene que venir como ha venido durante toda la crisis, donde es lo que ha hecho este gobierno, de la eficiencia dentro del gasto. Nadie está hablando de recortes, está hablando de eficiencia en el gasto. Es decir, estamos hablando de no tirar hacia arriba el techo de gasto, sino de mantenerlo. Claro, pero ya han llegado a un acuerdo el Partido Popular y Ciudadanos. Vamos a ver. Dice, techo de gasto para arriba, vamos a gastar más. Si tú y yo llegamos a un acuerdo para gastar más, porque lo va a pagar Paco... Pues ¿qué te parece la cosa? ¿Cómo que gastamos más? ¿En qué vamos a quedar? Estupendo. Claro. No, hay otra... Bueno, perdóname, venga, Antonio. Había una cuestión que me parece muy interesante, que es el tema de que el Estado todavía puede generar ingresos. Por ejemplo, esta Bankia, que se puede privatizar y ahí se puede generar por lo menos un ingreso, no digo una plusvalía porque hemos metido mucho dinero. Se puede privatizar una parte de AENA y sobre todo, y muy importante, se puede recuperar la publicidad en televisión española, que son 650 millones de euros, que es mucho dinero, ¿eh? 650 millones de euros no es... Todos esos efectos... Fíjate qué interesante. Cualquier ministro de Hacienda o cualquier persona que esté mirando esos presupuestos considera esos ingresos, como debe ser, extraordinarios. Magnífico. Fíjate qué casualidad que los de publicidad de televisión no. Bueno, pero ese es dinero que no subvencionas. Haces una estimación de 500 millones y si consigues 150 más mejor, pero vamos, como siempre te pasarás. Pero bien,
¿Cuál es el error? El error fundamental aquí es que se plantean dos cosas. Primero, que el impuesto de sociedades solamente es creciente. Fíjate, en el acuerdo que había, que ya está, supongo que está muerto, pero en el acuerdo que había entre el PP y Ciudadanos, la cifra de impuestos de sociedades solo subía, como si las empresas no entrasen en pérdidas. Este año, en el año 2016, las empresas del IBEX han publicado unos resultados, una caída del 12 y pico %. Señores, es que estamos de broma, ¿no? Sí, sí. Es que ese concepto de que los impuestos solamente, la recaudación solamente puede subir cuando tienes sectores tan cíclicos, dependientes, tienes ese problema. Pero yo creo que de verdad, donde se tenía que haber hecho, lo que se tenía que haber hecho era poner como punto número uno el crecimiento económico y el empleo. Si esos son los dos elementos de ajuste, si el gran elemento de ajuste de los presupuestos es que si creamos 600, 700.000 puestos de trabajo, la partida de subsidios por desempleo se desinfla y entonces no tienes problema. Perdón. Venga, Antonio. Antonio Martín Bombón y Carmelo. Me parece que evidentemente en la política se constata eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces la misma piedra. El Partido Popular llegó al gobierno en la primera legislatura y evidentemente había una caída de los ingresos de prácticamente 70.000 millones de euros, 100.000 millones de euros. Se tuvieron que subir los impuestos, dijeron que tenían que subir los impuestos precisamente por esa caída. Pero se hacía lo contrario de lo que se había dicho en campaña electoral, que era que se iba a bajar los impuestos. Bueno, es que ahora la economía está creciendo. Claro. Por tanto, ahora, ¿por qué no prueba el Partido Popular la receta que le ha dado resultado en otras ocasiones? Claro. Que es precisamente bajar los impuestos, hacer que la economía crezca, que el consumo aumente y aumentando el consumo se creará más empleo y además se recaudará más. Pero además es que lo que ha demostrado es que en Europa hay dos modelos de salir de la crisis. Uno, no salir de ella, Grecia y Portugal, y otro, salir como hemos salido Irlanda y España. Irlanda ha salido manteniendo bajo a toda costa su política impositiva. Pero es que además, mientras tanto, en Francia están recapacitando, etcétera, etcétera. En Alemania, yo acabo de hablar con la gente del proyecto de Frankfurt para traer empresas de la City y dice, bueno, pues vamos a bajar el impuesto de sociedades en X tal. Bien, pero yo creo que hay otro elemento esencial y es que si nos lo planteamos desde un punto de vista recaudatorio de hoy, siempre vamos a fallar. ¿Por qué? Porque estás rascando de lo que queda en vez de pensar en atraer lo que te va a generar mayores bases imponibles. Las bases imponibles han caído casi un 60% desde la crisis. Y tenemos que hacer algo para que esas bases imponibles aumenten. ¿De verdad pensamos que eso se va a hacer perpetuando los desequilibrios e impidiendo que entren sectores de alta productividad? Pues no, yo no lo veo. Carmelo, espera un momento, José Antonio. Carmelo. Perdona. ¿Me permites, Carmen? Claro, yo voy a ser muy breve, muchas gracias. Sí, pero ahora yo os pido primero. Yo creo que hay un elemento que es esencial, es decir, reconocemos, porque aquí se ha reconocido que la política empleada por el Gobierno ha dado sus frutos estos 4 años en materia de creación de empleo, de riqueza, consolidación de algunos tejidos productivos, bien, pero hay un elemento que es esencial, que se ha dicho muy de pasada, y es que no hay mayoría. No hay mayoría y los socios que te tienes que buscar para aprobar ese presupuesto quieren quedar legítimamente su impronta. ¿Y cómo quedan su impronta y su sello? Con más gasto. Bien. Con más gasto. Y yo creo que ese debate y esos razonamientos que está poniendo encima de la mesa Daniel... Pero si me permites una reflexión. Sí, claro. Precisamente, si recuerdas, en el Reino Unido, cuando el Partido Conservador tuvo que pactar con los liberaldemócratas, que no eran liberales ni nada, se encontró con esa situación. Entonces tú lo que tienes que hacer precisamente es defender por encima de todo tus principios, y los principios a los que no puede abandonar el Partido Popular son los de bajos impuestos, crecimiento y creación de empleo. No lo puede hacer. Yo creo que eso formará parte pero déjame solamente entrar en ese elemento. Entonces, ¿qué hizo el Partido Conservador? Ahondar por encima de todo en lo que eran sus principios. Que los otros se lo tiraban, pero ¿qué es lo que pasó en las siguientes elecciones? Mayoría absoluta. Pero que yo creo que eso formará parte del debate ahora a la hora de negociar los presupuestos de los representantes del Gobierno. Como no se consigue mayoría absoluta, es a ver quién gana a más parecerse al contrario. Última pregunta, Carmelo. Se ha dicho aquí, simplemente, rápidamente, se ha dicho aquí que es verdad que el cargo de ministro de Hacienda pues no acarrea grandes simpatías, ¿para qué vamos a negarlo? Y que Montoro no las tiene. Pero es verdad también que a los ministros de Hacienda hay que juzgarles por lo que han hecho bien y por lo que han hecho mal.
mal. Y ha habido, a mí me parece que ha habido algunos gestos erráticos en el trabajo del señor Montoro. Una amnistía fiscal en la forma más que discutible y en el resultado también. Y antes decíamos lo de los teatros. Lo de los teatros, subieron el IVA a los teatros y bajó la recaudación. Sí. O sea, recaudó menos, hundió el sector y recaudó menos. Pero yo me voy al futuro. Moscovici desde Bruselas nos dice que 7.700 millones menos. Eso es lo que dice, 7.700 millones menos no salen de que le suba el IVA a la botella de vino, o sea, no, por ahí no sale. 7.700 millones del ALA. Entonces, tú hablas de la necesidad, Dani, que es mi pregunta, de buscarlo por la vía de la eficiencia en el gasto. De la eficiencia en el gasto... ¿crees? O no sé qué modelo de eficiencia en el gasto. Dime exactamente qué deficiencia en el gasto consigue 7.700 millones. Tres partidas bien evidentes. Primero, con todo mi cariño al señor Moscovici, se equivocan siempre, más que una escopeta de feria, ¿vale? Se han equivocado todos los años desde el año 2012 en el crecimiento, los ingresos y el déficit de España. España ha reducido su déficit un 45% en ese proceso y hay que reconocerle todas las cosas positivas que se pueden encontrar en ese proceso de políticas, incluida y sobre todo la decisión de bajar los impuestos en el 2014. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que pasa? Tres partidas. Uno, desempleo. La partida de desempleo, señores, claro, si tú partes de la base de que en España el desempleo no va a bajar del 22%, que ya se han equivocado porque está por debajo del 20%, pues entonces tienes una partida por partidas de desempleo muy superior. Hay que seguir creando empleo y reduciendo la partida de subvenciones. Bien, segunda partida, y partida muy importante. La partida de todo lo que es el gasto social se tiene que unificar. La partida del gasto social no pueden ser 17 partidas sumadas y que todas vayan una por ciento, entre otras cosas. Unificando lo reduces. Pero es que lo han hecho. Por ejemplo, los ahorros que se han conseguido en las compras sanitarias, por ejemplo. Eso está hecho ya. No, pero se puede. Es que, hombre, es que ese concepto de que eso se ahorra una vez y no se puede ahorrar más, como demostró, por ejemplo, el año pasado, si recuerdas, incumplimos el déficit por un error de compra multiplicada, que fue el de la medicina de la hepatitis B o C, no me acuerdo cómo se llama. No fue un error. Un error. Sí, si hubiera hecho una compra unificada, te la comprabas por un 50% más barata. Ya se bajó el precio, ya se negoció el precio a la baja. Como ocurrió en el Reino Unido, entre otras cosas. Pero en cualquier caso, fuera de ese tema, tercera pata también muy importante, es que los ingresos por IVA, por IRPF y por actividades adicionales, por actividad económica, se te vienen arriba muy por encima, como ocurrió el año pasado. El año pasado, con las bajadas de impuestos, los ingresos fiscales de este país aumentaron por primera vez más que el Producto Interior Bruto nominal, por primera vez desde que yo empecé a mirar los datos. Excepto los 3 años de la burbuja, que fue un espejismo. Eso siempre, no solo que alimente el alma, la cultura, alimenta la cuenta de resultado. Es decir, sí, alimenta la cuenta de resultado. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, por poner un caso doméstico, ¿no?, que se puede aplicar a muchos sitios de España, lo que supone un festival como el de Teatro Clásico de Mérida, en turismo, en pernoctaciones, en consumo, en restaurantes, en decir, en gente que viene por la excusa de una obra de teatro, pero que luego repite su visita. Y eso pasa en Extremadura, pero pasa también en todas las comunidades donde existen manifestaciones culturales. Yo creo que no... Entonces, vamos a ver, ¿sabemos lo que va a subir el gobierno? ¿Qué impuesto va a subir? ¿Qué subidas va a haber? Hoy le preguntaban al señor Montoro sobre el particular. Dice, no voy a tocar ni el IRPF no lo va a tocar. Ya, bueno. Y no va a tocar... Bueno, vamos a escucharlo, venga. Sí. No se va a tocar el IRPF ni el IVA. Por tanto, eso con toda claridad. Y lo que estamos explorando es continuar con un cambio en el impuesto sobre sociedades y estamos también trabajando en modificar también algunos de los tributos especiales. Pero insisto, algunos de los tributos y todavía no hay ninguna decisión a ese respecto. El Gobierno se ha conformado... Parlamentarios y también en las comunidades autónomas, etcétera. Si se va a aumentar el techo de gasto... Además, eso ya está pactado con Ciudadanos, aumentar el techo de gasto. Cosa que... Gastar más. Vamos, entonces, recordemos, y esto lo hemos hablado aquí, que la
consecución del objetivo de déficit no era un problema si se mantenía el incremento de recursos que ya existía, es decir, los 10.000 millones que ya tenían las comunidades autónomas y el aumento que ya se daba dentro de los presupuestos. En cualquier caso, si se va a aumentar, van a tener que entrar en un proceso de aumento de impuestos que tiene un impacto negativo. Y el ministro obviamente está hablando de esa manera porque él es absoluta y totalmente consciente de que aumentar los impuestos para cumplir con unas reglas de déficit en un momento de recuperación frágil pone en peligro la recuperación y el empleo. Él lo sabe. Él sabe que si el impuesto que más impacto tiene en todo el mundo, hay centenares de estudios de todas las universidades del mundo, el impuesto que más impacto tiene en el mundo, en creación de empleo, en inversión, en crecimiento económico, es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, que es el que se aplica a las empresas. A las empresas. Claro. O sea, el impuesto de sociedades es un impuesto en el que está absolutamente demostrado... Sí. Por supuesto que sí. Me sorprende que los bares no arrasen. Es el país con más bares. Ya. Oye, hay muchos bares y muchos restaurantes en este país. Y los bares no son cultura. Claro, también se hace Bueno, cultura hombre, en los bares. perdona, yo dependería No se hace cultura en los bares que me en dejen España. elegir qué cultura, ¿no? Porque la cultureta, como decimos en Cataluña, de la gauche divine, pues a lo mejor prefiero no. La cultura con K, que algunos No, la practican, no cultura tiene de nada que ver verdad, con la cultura con Mérida, el mayúsculas. teatro de Mérida, eso sí. Eso es. Pues yo siempre lo he defendido, ¿no? Que se bajara el IVA cultural por una razón, y la explico. Y es porque si uno ve lo que estaba pasando, el tipo que hay en Europa, es verdad que estaba muy alto en España. Y la cultura es la industria cultural. Yo me refiero a la industria cultural, son muchos puestos de trabajo y sobre todo es marca España, ¿no? Y yo creo que eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, porque forma parte de la esencia como país, es la proyección internacional que tiene, es por lo que viene mucha gente aquí. Y para eso, pues hay toda una industria en España que tiene en estos momentos un IVA que está por encima, muy por encima en algunos casos, de la media europea. Y estamos hablando de la necesidad de armonizar también los tipos, de acomodarnos al entorno en el que estamos. Y en este tema yo creo que estamos todavía desacompasados, ¿no? Y además, como yo he dicho... Bueno, señores, si quieren saber ustedes qué impuestos puede subirnos el gobierno dentro de nada, qué subidas se prevén para ajustarnos a lo que Bruselas exige, se habla de algún tipo de IVA, podría repercutir en la subida en el IVA de los restaurantes y bares, lo que consumimos en bares y restaurantes. Se compensaría con una bajada en el IVA de los espectáculos, no en el cine, pero sí a lo mejor en teatro, conciertos, etcétera, etcétera. Y se está hablando también de impuestos, subida de impuestos especiales, o sea, de hidrocarburos, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, saludamos ya a Daniel Lacalle. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, bienvenido. ¿qué tal? Economista Daniel Lacalle, que nos visita con cierta asiduidad o regularidad y que nos interesa mucho sus opiniones. Y esta noche vamos a hablar de esas posibles subidas impositivas que nos está anunciando el gobierno. Pero antes, ¿cómo está el barómetro a esta hora, Javier de Hoyos? Antonio, está muy igualado. Ahora mismo le estamos preguntando a ustedes que qué impuesto prefieren que se baje, si el de los bares o recordamos que hemos dicho cultura, pero Bares, también referido a espectáculos. Espectáculos, efectivamente. Eso es. Pues ahora mismo el de los bares va a un 48%, un 49% frente a un 51% del de cultura. Está muy igualada la cosa, pero pueden votar hasta el final de la noche. Como saben, los nuevos cargos se han tomado posesión la semana pasada, por tanto estamos en una fase en la que yo le pediría que se desprenda quien los tenga de nervios, vamos, que no se pongan nerviosos, que tenemos tiempo para llevar adelante los asuntos. El primero es el techo de gasto y los objetivos de déficit de las administraciones públicas y concretamente las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, según Montoro, no va a tocar el IVA. Ajá. Cuando habla del IVA, entonces no se va a tocar nada ni para espectáculos ni para restaurantes, porque alguien ya sugería esta tarde, ojo, que puede subirlo en bares y restaurantes y bajarlo en espectáculos. Eso se ha dicho, se ha filtrado. Él dice, el IVA no se toca y el IRPF, que tampoco se toca, pero sí los impuestos especiales, etcétera. ¿Qué opinión tienes, Daniel? Hombre, vamos a ver. ¿Qué lectura haces de todo esto? Yo creo que la lectura fundamental es que si se va a subir el techo de gasto, se van a tener que subir impuestos. El problema nunca ha sido de cumplir con los objetivos de Bruselas mientras crecíamos, etcétera, etcétera. El problema es que hay todo un arco parlamentario que lo único que exige es aumentar el gasto. Entonces, no solamente